¿Qué tal, hermanos? Saludos a todos, bienvenidos a una nueva entrega de la lección de escuela sabática, del repaso de la lección de escuela sabática de los pioneros. Estamos en la lección número 2 de este tercer trimestre, ¿sí? Ya empezamos el tercer folleto de escuela sabática de este año 2023. Lo pueden descargar del enlace que ven en la pantalla, del código QR. Está el enlace también en la descripción del video, así que está fácil para descargar. Solamente pongan en el navegador infonom.me/es y ahí van a entrar y van a poder descargar el folleto de escuela sabática en la versión común y en la versión para imprimir. Y bueno, lo pueden mandar a imprimir para acompañarnos en la lectura y en el repaso que hacemos cada semana. En esta oportunidad tenemos invitado especial para compartir con nosotros esta lección de escuela sabática. Va a estar compartiendo ahora en un ratito nada más. Desde ya les agradecemos a todos los hermanos que están conectados, que dejan sus mensajes en el chat. Gracias a todos los que dejan también sus comentarios en la caja de comentarios del video. Los que ven quizá el programa horas después o al otro día porque no se pueden conectar en el horario, pero bueno, un abrazo a todos los que están en el chat en este momento acompañándonos. Tanto la semana pasada como la anterior tuvimos problemas nosotros para conectarnos, yo personalmente para conectarme en el chat, pero bueno, por la gracia de Dios hoy estamos acá conectados, dejándoles los comentarios también, respondiendo a sus mensajes, a sus saludos. Así que bueno, agradecidos a Dios de tener una nueva entrega del folleto de escuela sabática. Antes de comenzar y de meternos de lleno en el repaso del folleto de escuela sabática, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este programa y luego sí voy a tener unas pequeñas palabras, una pequeña meditación antes de presentar a nuestro invitado de hoy. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias por tus bendiciones, porque hoy tenemos la posibilidad de tener un nuevo repaso de escuela sabática. Bendice a todos aquellos que están conectados, que están mirando, que quizás necesitan una palabra de lo que vamos a leer hoy. Así que lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos primeramente una parte especial que nos llega desde Argentina, de nuestra hermanita Irian y Morena Sabela, a quienes les agradecemos de todo corazón por su participación en este programa, como a todos los que han participado de diferentes maneras, tanto en el chat, tanto en los comentarios, tanto en las participaciones de la presentación de la escuela sabática, ¿sí? Y las partes especiales, las partes musicales. Así que bueno, muchas gracias a todos por hacer posible este programa, este repaso. Vamos a escuchar la primera parte especial de este programa y luego sí nos metemos directamente en el estudio de la lección de escuela sabática.
Muchas gracias, Iriam. Muchas gracias, Morena. Bueno, gracias a Nico también, a Camila, a toda la familia Sabela que siempre están acompañando y colaborando de alguna u otra manera con este ministerio. Así que bueno, agradecidos a Dios por esta parte especial. Antes de presentar a la invitada que tenemos hoy para compartir la lección de escuela sabática, quisiera compartir un texto que me pareció muy interesante, que para mí es una especie de resumen también, ¿no? O podríamos usarlo como una introducción a lo que es la escuela sabática, que aparece en el folleto, que está en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 voy a leer, del 11 al 14 y del 17 al 18. ¿Sí? Deuteronomio 8, versículos del 11 al 14 y del 17 al 18. El folleto que estamos leyendo del tercer trimestre, tenemos la lección número 1, porque la semana anterior tuvimos un repaso general. En la lección número 1 tiene por título ¿A quién pertenece el hombre y todos sus bienes? ¿Sí? Esa es la lección que estamos repasando ahora y tiene que ver con, si bien toda la lección habla acerca de los diezmos y las ofrendas, lo primero que hace la lección es ponernos en perspectiva de quién es el que nos da todas las cosas, de quién recibimos todas las cosas. ¿Sí? Y voy a leer el pasaje y después al final voy a estar compartiendo también algunos otros versículos. Dice, guárdate, versículo 11 de Deuteronomio capítulo 8. Guárdate de que no te olvides de Jehová tu Dios, dejando de observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que mores, y se multipliquen tus vacas y tus ovejas, y se te multiplique la plata y el oro, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleve luego tu corazón y te olvides que Jehová tu Dios te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vieron que la semana pasada estuvimos estudiando un poco acerca de la codicia, ¿no? De cómo, bueno, Balaam, Judas, entregaron, digamos, la vida eterna por causa del amor al dinero, ¿sí? El amor a los bienes materiales. Y acá Dios dice que ellos iban a ser prosperados en esa tierra, iban a tener buenas casas, iban a comer bien, iban a multiplicarse, si era un lugar donde fluía leche y miel. Pero el problema no eran esos bienes materiales, sino el problema era olvidarse de a quién le pertenecían esos bienes, de quién habían recibido ellos esas cosas, ¿no? Entonces el versículo 17 dice, si se olvida, ¿no? De quién le dio esas cosas, y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me ha traído esta riqueza. Fíjense, no sea que comas, te sacies, ¿no? Dices, te aumenten tus riquezas y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Fíjense, el problema no son las riquezas. El problema es olvidarnos que todo le pertenece al Señor. El problema era olvidarse de que Dios nos da incluso la fuerza para trabajar. Nos da el sustento, nos da el aire que respiramos. No podemos nunca decir nosotros que por nuestra propia fuerza hemos acumulado riquezas o hemos logrado algo. ¿Sí? El problema no es la riqueza en sí, el problema es olvidarnos que es un don de Dios, que lo recibimos de Él y que también le pertenece a Él y que lo tenemos que poner a su servicio. ¿Sí? Porque cuando hablemos después más detenidamente sobre diezmos y ofrendas, el diezmo es la 10ª parte de todo lo que recibimos y las ofrendas son ofrendas voluntarias. En realidad el 100% de lo que recibimos viene de Él, es por su gracia. ¿Sí? Porque nosotros vivimos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tenemos comida cada día, tenemos un techo sobre nuestra cabeza. No importa la cantidad de dinero que tengamos acumulada en el banco, eso no garantiza absolutamente nada, ni nuestra salud, ni nuestra vida, ni nuestra seguridad, en absoluto. Eso no lo garantiza. Obviamente que nosotros hacemos lo posible, humanamente lo posible, por garantizar ciertas comodidades a nuestra familia o garantizar ciertas cosas a nuestros hijos, para que tengan seguridad, para que tengan un mejor bienestar, para que tengan menor trabajo que hacer, y eso está correcto. Pero el problema es que nosotros dejemos de depender de Dios y empecemos a depender de nuestra propia fuerza y de nuestras propias riquezas. Entonces este versículo me pareció muy importante, muy interesante. La lección de escuela sabática lo que va a presentar básicamente es que Dios creó al ser humano feliz, perfecto, todo lo que hizo Dios
era bueno, y Dios le dio al ser humano la administración de todo este planeta Tierra, en su perfección, como era en el origen, ¿sí? En la perfección edénica. O sea, todo esto era perfecto, no habían sombras de muertes ni de nada, y Dios le dio a Adán la administración de este planeta. Pero cuando Adán pecó, le pasó esa autoridad a Satanás. Así que Satanás ahora es el administrador de este mundo y el hombre se convirtió en esclavo de Satanás. De alguna manera se convirtió en su súbdito, ¿sí? De este reino que es un reino de muerte, ¿sí? Un reino de enfermedad, de muerte, de tristeza, de dolor. Ahora, Dios iba a hacer un rescate. Dios iba a volver a darle al hombre, ¿sí? Esa administración de la tierra, y eso se va a cumplir en la tierra nueva. El ser humano va a volver a ser el administrador de este planeta. Y la pregunta que quisiera dejar para el chat tiene que ver con eso. ¿De qué manera Dios iba a rescatar a la humanidad? ¿Qué hacía falta que hiciera Dios para que el hombre pueda ser restablecido al lugar que tenía originalmente? Yo sé que esto tiene que ver obviamente con la entrega de su hijo. Hemos hablado muchísimo acerca de esto. Pero hay algo en particular que la Biblia lo menciona, la escuela sabática lo menciona, que era necesario que se hiciese para poder restaurar al ser humano a el lugar original que tenía. ¿Cuál era el precio que había que pagar para que el ser humano pudiera ser restituido a la imagen de Dios y al lugar que ocupaba originalmente, ¿no? Esto tiene que ver obviamente con la muerte del Hijo de Dios, pero hay una cuestión particular que la Biblia menciona. ¿Qué debía hacer ese Hijo de Dios para que pudiera rescatar al ser humano caído de la condición en la que estaba? Esta es la pregunta para el chat, la vamos a estar respondiendo al final, ¿sí? Pero ahora sí vamos a meternos directamente a el repaso propiamente dicho que lo trae nuestra hermana Vanessa Pastrana desde Colombia, así que le agradecemos mucho a Vanessa por el esfuerzo, por el trabajo hecho en esta lección de escuela sabática. Como cada una de las presentaciones que ha hecho nuestra hermana siempre son de bendición, siempre son de provecho, esta no va a ser la excepción, así que presten atención, hermanos. Hay unos pequeños ruiditos por ahí que se han metido, ignórenlos, ¿sí? Porque bueno, son cosas que pasan, pero la lección está realmente muy buena. Y prestemos atención a las citas incluso que se presentan varias citas del espíritu de profecía, así que agradecidos a Dios, agradecidos a Vanessa también por su participación, y los leemos ahora en los comentarios para la pregunta del chat: ¿qué era necesario que Dios hiciese, o que Cristo también, ¿no? Que Cristo hiciese para redimir al ser humano, aparte de morir, aparte de entregar su vida? ¿De qué manera tenía que hacerlo? Sí, bueno, esta es la pregunta para el chat que la vamos a responder al final del programa. Así que bueno, los dejamos ahora con Vanessa Pastrana. Muchas gracias, Vanessa, gracias a todos los hermanos por dejar sus comentarios en el chat. Luego de la presentación de Vanessa vamos a seguir comentando un poco más esta lección. Hola, hola mis apreciados hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes el repaso de esta lección. Hoy vamos a estudiar ya la segunda lección de este trimestre, este nuevo trimestre que estamos empezando, que está súper interesante. Vamos a hablar respecto a los diezmos y las ofrendas, y hoy lo que básicamente vamos a ver es una introducción del por qué Dios nos exige o por qué le pertenece por derecho a Él esos diezmos y esas ofrendas. Claro, hoy vamos a hacer es como un recuerdo, sí, vamos a recordar la historia y comprender de que verdaderamente todo lo que nosotros le podamos dar al Creador no es como un regalo, sino como algo que Él por derecho le corresponde. No solamente respecto a nuestros ingresos, sino respecto a todo lo que hemos recibido de Él. ¿Sí? Nuestra vida, nuestro tiempo, todo le pertenece a Él. Él nos lo ha dado a nosotros como un don, pero Él quiere que nosotros lo distribuyamos de una manera que le honre y le glorifique a Dios. Con este pensamiento, hermanos, quiero introducirme ya en el estudio de la escuela sabática. Quiero que miremos en la maravillosa gracia de Dios, página 245, párrafo 3. Dios quiere que comprendamos que Él tiene derecho de nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a todo lo que poseemos. Le pertenecemos por creación y por redención. Como Creador nuestro, reclama la totalidad de nuestro servicio. Como nuestro Redentor, tiene una demanda de amor, como asimismo de derecho.
un amor sin paralelo. Nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestras vidas son suyos, no solo porque nos lo ha concedido como un don gratuito, sino porque nos está supliendo constantemente de sus beneficios y nos da fuerza para usar nuestras facultades. No es solamente por lo que ya tenemos, ¿sí? O por lo que hemos recibido, sino por lo que constantemente estamos recibiendo de Él. Constantemente nosotros nos levantamos, podemos respirar, podemos ver, podemos caminar. Hay veces que nos acostumbramos tanto a esos dones que nos olvidamos de dar gracias de ellos, ¿sí? Pero en el momento en que esas facultades que el Padre Celestial nos suple diariamente hacen falta, entonces es allí cuando las empezamos a extrañar. O cuando nosotros vemos a una persona en una condición más desfavorable que en la que nosotros estamos, empezamos a valorar y apreciar lo que diariamente el Padre Celestial nos da. En Génesis capítulo 1, versículo 31, dice la palabra de Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando Él terminó de hacer toda la creación, Él vio que todo era bueno, y no solamente bueno, sino que era en gran manera bueno, o sea, que era perfecto, que no le faltaba absolutamente nada. El hombre tenía todo lo que necesitaba para su felicidad y para suplir sus necesidades. En Eclesiastés capítulo 7, 29 dice la palabra de Dios: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando algo es imperfecto, no le echemos la culpa a Dios, aún en nuestras vidas, porque a veces el ser humano quiere buscar un culpable, ¿sí? Y nosotros, así como Adán y Eva, queremos culpar a alguien de nuestros errores, queremos culpar a alguien de nuestro sufrimiento, y nosotros no tenemos que buscar a alguien, tenemos que empezar a examinar a nosotros mismos para mirar en dónde fallé yo. Y tristemente estamos viviendo en un mundo de pecado donde las consecuencias del pecado son inevitables sufrirla. Muchas veces no puede ser en nuestras propias malas decisiones, sino que a consecuencia del incremento del pecado, aún nosotros nos vemos afectados. Sigue diciendo la sierva del Eterno en el libro Cristo Triunfante: cuán hermosa era la tierra cuando salió de las manos de su Creador. Dios presentó delante del universo un mundo en el que su minuciosa mirada no pudo encontrar mancha ni error, defecto ni imperfección. Cada parte de su creación ocupó el lugar que se le asignó, respondiendo de este modo al propósito para la cual fue creada. Al igual que las piezas de una maquinaria, todo funcionaba en perfecta armonía. La paz y el regocijo santo llenaron la tierra. No había turbación ni conflicto. Ninguna enfermedad afligía al hombre ni la bestia, ni el reino vegetal se manifestaba libre de mancha y corrupción. Dios contempló la obra de sus manos forjada por Cristo y declaró que todo era bueno en gran manera. El Señor contempló un mundo perfecto, sin rastro de pecado ni imperfección. Todo lo que el Padre y su Hijo habían creado, se lo entregaron en manos de Adán para que él dominara sobre su creación. Ahora, es importante entender de que se lo entregó para que fuera mayordomo, es decir, de que realmente toda esta creación seguía perteneciendo a Cristo, que era el creador, pero Él quiso compartir eso con el hombre y le entregó este dominio a Adán y a Eva. Dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 24, párrafo 3, se colocó a Adán como representante de Dios sobre las órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios, sin embargo fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre, porque Dios les dio esa capacidad a ellos para que nos amaran y nos sirvieran. Tristemente esto ha cambiado, ha sido por causa de la misma maldad del hombre. Los animales ya por instinto presienten el peligro que el ser humano le transmite hoy en día, porque nosotros, en vez de representar una protección para ellos, somos un peligro. Tristemente, en esa condición se encuentra actualmente este mundo. Decía en la lección de que hubieron 3 cosas que se perdieron: la santidad, el dominio y la vida. Recordemos que el Salvador le dijo: el día que comieres del árbol que te prohibí, ese día morirás, porque la paga del pecado es muerte. Además de eso, la comunión con Dios se perdió, la santidad.
esa gloria que cubría no solamente sus cuerpos, ¿sí? Esa luz, sino también ese carácter intachable. El Padre Celestial a ellos les dio la capacidad de conocer solamente el bien. Todo era recto, pero nosotros los hombres nos hemos extraviado a muchas perversidades. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos perdieron su comunión con Dios. Perdieron la imagen que ellos tenían. Esa imagen intachable dice que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo me imagino que cuando dice que imagen y semejanza de Dios, no se refiere solamente a lo físico, sino en especial a lo espiritual. Ellos reflejaban el carácter de Dios. Su amor era sincero, era puro. El servicio que le ofrecían a Dios les agradaba. Pero tristemente, cuando el hombre entró en transgresión, empezó una lucha espiritual grande que nos ha tenido aquí en esta tierra, casi cerca de 6.000 años. El dominio lo perdió también y la vida. Dice la sierva del Eterno en el conflicto de los siglos: la inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. Y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Como la muerte, así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Dios, porque de no ser por la intervención que tuvieron el Padre y su Hijo para rescatar a la humanidad caída, nosotros no hubiésemos tenido esperanza. Porque la paga del pecado es muerte y ya. El remedio fue algo adicional que el Padre Celestial nos quiso entregar para recuperar aquello que se había perdido. Nosotros no entendemos, hermanos, realmente el amor de Dios. No entendemos la profundidad del amor de Dios. Este va a ser el tema en el cual vamos a podernos espaciar por toda la eternidad. Y yo creo que va a ser un tema que cada vez nos va a cautivar más. Y es bonito poder entender que verdaderamente Dios nos ama. Porque eso es lo que nos sostiene en medio de este mundo de pecado. Eso es lo que nos sostiene cada vez que nos desanimamos. Eso es lo que nos sostiene cada vez que nos decepcionamos. Sabemos de que hay un Dios que nos ama, que nos cuida, que desde allí nos mira con amante ternura. Y en ese Dios debemos confiar. Sigue diciendo la sierva del Eterno en el libro La Educación, página 25, párrafo 4. Aunque la tierra estaba condenada por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar la bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, ahora estaba también escrito el carácter de Satanás, que era el conocimiento del mal. Ahí entendemos de que en ese momento que Adán incurrió en transgresión, vino alguien a tomar su lugar, a usurpar el lugar que Dios le había entregado a nuestro primer padre, que era Adán. Y ya solamente nos iba a ver en la naturaleza el sello de perfección. Recordemos que la sierva del Eterno hablaba de que todo era perfecto, que no había mancha ni arruga, no había nada que pudiera dañar todo lo que Dios había hecho hasta que entró el pecado. De ahí en adelante no solamente se iba a ver representada la tierra por las cosas, por la bondad de Dios, sino también que el enemigo iba a empezar a hacer su obra y también se iba a ver escrito el carácter de Satanás. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal referente a los resultados del pecado. Ellos solamente conocían el bien y aún a través de la naturaleza lo único que brotaba era el bien. Pero una vez que ellos decidieron, porque fue una decisión, recordemos siempre que el pecado es una decisión, ellos decidieron conocer el mal, Satanás se lo iba a dar a conocer. ¿Quién es el autor del mal? Satanás. Ellos solamente conocían a Dios, solamente conocían lo bueno. Pero cuando ellos decidieron conocer al mal, en este caso que era Satanás, ellos se entregaron a su dominio. Ellos se entregaron a su poder. Y por eso es que la sierva del Eterno dice que a partir de ahí para el hombre le iba a ser difícil obedecer. Difícil obedecer, porque ese dominio que Satanás iba a ejercer sobre la humanidad iba a ser un dominio opresivo. Satanás ejerce armas que Dios no puede ejercer, que son la mentira,
la opresión y muchas otras cosas más. Estas son cosas con las que el Padre Celestial no puede luchar porque va en contra de su carácter. Dios es veraz, Dios es amor. Y desde un principio nos entregó a nosotros el libre albedrío. Pero Satanás no permite que nosotros trabajemos bajo un libre albedrío. Él siempre nos oprime, Él siempre nos hostiga, Él siempre nos presiona para que nosotros le sirvamos a Él. ¿Sí? Y esto fue lo que escogieron nuestros primeros padres. Porque Dios anhelaba, era solamente que ellos se deleitaran en las obras maravillosas que Él había creado para nosotros. Y aún nosotros en la actualidad, yo sé que hoy en día es muchísimo más difícil vencer el pecado porque ya pesa sobre nosotros casi 6.000 años de pecado. Pero el pecado es una decisión. Dios no ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. A nosotros nos corresponde escoger. Hay veces que nos cuesta hacer la voluntad de Dios, pero dice la sierva del Eterno, de que nosotros debemos ejercer el poder de la voluntad y saber escoger, no porque me guste, no porque sea mi propia inclinación, sino porque es bueno. Debemos aprender a amar lo que es bueno, pero vamos a aprenderlo a amar es cuando empecemos a relacionarnos con el bien. Si nosotros vamos a esperar a que algo nos guste para hacerlo, nunca lo vamos a hacer. Nosotros debemos empezar a hacer las cosas bien porque sabemos que está bien. Y a medida que nosotros nos vayamos relacionando con eso, vamos a empezar a amar, a hacer la voluntad de Dios. Vamos a empezar a amar su ley. Así como el Salvador cuando decía que hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de ¿qué? De mi corazón. Esta es la experiencia que nosotros debemos tener. Sigue diciendo la sierva del Eterno. También se les recordaba continuamente la pérdida de su dominio. ¿Cómo recordamos constantemente que hemos perdido el dominio? Hablábamos ahorita que los animales ya no se someten al ser humano, ¿sí? Sino que al contrario, es como estamos en un estado de supervivencia, ¿sí? De que si yo no lo ataco, me toca atacarlo para qué, ¿sí? Porque hay un temor por parte de ellos y aún por parte de nosotros hacia ellos. Hemos perdido ese dominio. También la tierra, porque dice que la vegetación también estaba sometida a él, pero la tierra también ha dejado. Cuando espinos y cardos te producirán, y con sudor sacarás el pan de la tierra. Anteriormente los espinos y los cardos no hacían tan difícil y tan trabajoso la labor del campo, pero hoy en día hemos visto cómo para la gente lucrarse, para poder de que les produzca y que puedan, se han tenido que utilizar pesticidas, venenos y todas estas cosas para que la tierra le pueda dar, para que ellos puedan sacar una cosecha grande. Y todo lo que ha hecho es degenerar más la tierra, porque el hombre tristemente cada vez quiere las cosas más rápido, sin esfuerzo y en mayor cantidad. Y esto ha llevado al ser humano a no querer adoptar el plan que Dios tenía para nosotros, y es de trabajar con sudor la tierra. Porque aún esto fue un acto de amor. Dios permitió que se hiciera de esa manera porque esa iba a ser la escuela, de aquí en adelante esa iba a ser la escuela que nos iba a preparar para nuevamente retornarnos al nuevo Edén. Sigue diciendo la sierva. Adán había sido rey de los seres inferiores y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión al cual él mismo había dado entrada se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la de la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo y hasta el aire que respiraba, hablaban de la triste elección del conocimiento del mal. De ahí en adelante, Satanás iba a empezar a meter su mano. Anteriormente no podía meter la mano en lo que Dios había creado. Anteriormente solamente reinaba, era el Espíritu de Cristo. Fue en el momento en que nuestros padres decidieron desobedecer cuando Satanás tomó el derecho de empezar a intervenir. Y fue allí donde inició ese gran conflicto entre el ser humano y Satanás. Aunque sabemos que el conflicto directamente es contra Cristo, pero este conflicto viene desde mucho más antes. Pero empezó a entrar en juego el ser humano fue a partir de ese momento. ¿Quién es el autor del pecado y cómo cayó el hombre bajo su dominio? Ya hemos mirado de que el autor del pecado es Satanás, porque él peca desde el principio. Sin embargo, para esto apareció
el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? Todas estas obras que Él ha venido haciendo desde la creación. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Nosotros llegamos a ser esclavos de Satanás cada vez que cedemos a su dominio. Cada vez que desobedecemos, cada vez que pecamos, nos volvemos esclavos de Él. Por eso cada vez que nosotros caemos en un pecado, se nos hace más difícil ser restaurados. Si no cortamos de raíz ese pecado, si empezamos a coquetear con el pecado, finalmente Satanás nos va a vencer. Nos vamos a volver esclavos de Él. Y por eso debemos ser muy cuidadosos y pedirle al Padre Celestial que si en algo estamos fallando, pedirle a Dios que nos ayude porque humanamente no podemos resistir. Dice la sierva del Eterno en el libro La maravillosa gracia de Dios. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado, bajo el dominio del maligno. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esta manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. A partir de ahí, hemos visto los resultados. Este dominio ha traído tanta miseria a la humanidad. Este dominio ha hecho nuestro caminar por este mundo más difícil. Porque no crean que si nosotros nos queremos someter al dominio de Cristo, Satanás nos va a dejar quieto. Tristemente dice acá que Él es conocido como el Dios de este siglo. Si bien es cierto que ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario, también es cierto que Satanás todavía tiene la potestad para trabajar sobre la humanidad. Pero gloria a Dios porque sabemos que hay uno mayor que Él, que nos promete libertad, que nos promete ayuda, que nos promete que nos va a volver a llevar a eso que perdió el primer Adán. Va a ser restaurado por el segundo Adán. Gloria a Dios por eso, porque tenemos esperanza. Por eso nosotros no tenemos que poner la mirada en esta tierra. Es difícil porque el ser humano siempre se apega de aquello que ve. Nosotros nos apegamos son de aquellas cosas materiales que tenemos en esta tierra. Y cuando digo materiales no solamente me refiero a las cosas como el dinero, como el carro, como la casa, sino a nuestra familia. Nos cuesta dejar eso en segundo plano, pero debemos reconocer de que estos son dones que el Padre Celestial nos ha entregado, pero que todo eso le pertenece a Él y que en el momento en que se lo tengamos que entregar tenemos que estar dispuestos a dárselo, porque cuando Abraham recibió su hijo, él sabía de quién era, él sabía de que Dios se lo había dado, de que era, por decir así, prestado, pero que le pertenecía a Dios. Y cuando Dios se lo pidió, no le pidió una parte de él, le pidió su hijo, pidió que sacrificara a su hijo. Él estaba dispuesto a hacerlo, aunque yo sé que no fue una decisión fácil para él. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a darle a Él? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a sacrificar de lo que hemos recibido? Nuestros ingresos, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué tan dispuestos estamos a desprendernos de eso cuando Dios nos diga, hijo, démelo? En este momento el Padre Celestial nos está pidiendo a nosotros tan solo una porción de lo que hemos recibido. Pero va a llegar un momento en que Dios nos va a pedir a nosotros todo lo que tenemos. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida que nos van a doler. Pero tenemos que pedirle al Padre Celestial que nos ayude a amarlo, porque verdaderamente Él dio todo para que nosotros pudiésemos ser rescatados. Y lo que nosotros le podamos dar a Él realmente es poco. Realmente es poco. Pidámosle al Padre Celestial que nos ayude a que ningún ídolo se interponga entre la relación que debe haber entre Él y nosotros. De ahí en adelante inició un conflicto espiritual. Porque dice a Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al poder del pecado.
La ley es espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque la ley viene de un ser santo. Pero nosotros somos carnales. Nosotros estamos vendidos al poder del pecado. Es decir, que humanamente no podemos obedecer la ley. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias démosle a Dios porque por medio de Él es que nosotros podemos vencer el pecado. Humanamente no tenemos poder, humanamente no tenemos esperanza. Si nos miramos a nosotros mismos nos vamos a desesperar, porque aunque intentemos hacer una reforma en nuestras vidas, no se va a lograr. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en aquel que nos redimió, tendremos la seguridad de que con Él saldremos más que vencedores. Dice la sierva del Eterno: la transgresión de la ley de Dios dejó desgracia y muerte en su estela. Por la desobediencia se pervirtieron las facultades del hombre y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza se debilitó de tal manera que resultó imposible resistir al poder del mal. El tentador vio que se cumplía su propósito de estorbar el plan divino de la creación del hombre y de llenar la tierra de miseria y desolación. Los hombres habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carne. A partir de la caída de Adán y Eva, vemos que para el hombre le fue imposible obedecer porque el egoísmo reemplazó al amor. Si hay un principio divino que rige todas las cosas, es el amor abnegado. Ese es el verdadero amor de Dios, un amor que se da. Pero el amor del ser humano solamente se limita a recibir. Nosotros los seres humanos por naturaleza somos egoístas y esta es la contraparte del amor. Y esto es lo que el Padre Celestial quiere restaurar en nosotros. Quiere quitar ese egoísmo de nuestros corazones y darnos ese amor supremo que supera todo entendimiento. Y es un amor abnegado. Toda la creación, dice la sierva del Eterno, fue hecha para el servicio de los demás. El único que no se quiere someter a eso es el ser humano, el corazón egoísta del ser humano. Nosotros por naturaleza siempre queremos es que nos complazcan, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos para que otros puedan recibir de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros, sí, porque este es el principio de la ley. Nosotros podemos estar guardando la ley de una manera egoísta. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Tristemente, los fariseos lo hacían. Nosotros podemos ser fariseos. Nosotros podemos estar guardando la ley porque si no la guardo me voy a perder. Porque si no la guardo, ¿qué dirán de mí? Porque si no la guardo me va a traer consecuencias. Pero ese no debe ser nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento debe ser siempre ¿a qué? A poder dar. Yo guardo la ley porque no quiero afectar a mi prójimo. Yo guardo la ley porque amo a mi prójimo. Yo guardo la ley porque amo a Dios y porque deseo adorar a Dios. ¿Sí? Ese debe ser nuestro pensamiento. Y es allí donde Dios empieza a juzgar nuestros motivos. Y en mi experiencia personal, he podido entender por qué el Padre Celestial habla de que nuestra propia justicia son como trapos de inmundicia. Porque cuando yo he querido hacer las cosas por mi propia cuenta, muchas veces las logro. Pero cuando me examino cuáles son los motivos que me están llevando a realizar esto, me doy cuenta que son motivos egoístas. Y le pido al Padre Celestial que me perdone y que me ayude, que me cambie ese corazón de piedra y me dé un corazón de carne. Un corazón que le sirva, que le agrade realmente. Que los motivos que me lleven a mí a servirle a Él y a servir a mi prójimo no sea el de satisfacerme a mí misma, sino que pueda hacerlo verdaderamente con amor. Esto es lo que el Padre Celestial quiere cambiar en el hombre. Dice la palabra de Dios que toda la creación gime y está aún con dolores de parto como hasta ahora. Toda la creación tristemente se ha visto afectada. La maldición cayó sobre la tierra y lo hemos visto cada vez que nosotros vemos el sufrimiento y la muerte y la miseria que se ve no solamente en el ser humano, sino que aún los animales que nada que ver, por decir así, nada que ver tuvieron, pero ellos han tenido que sufrir las consecuencias de nuestros propios pecados. La palabra de Dios nos dice que toda la tierra enfermó, cayó, que toda la maldición ha caído sobre la tierra y nos da la respuesta de por qué ha pasado eso. Dice, porque
porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Dios nos ha entregado a nosotros leyes para todo. Hay leyes que rigen el universo aún el ser humano ha querido quebrantar estas leyes. ¿Por qué? Por lucrarse, por satisfacerse a sí mismos. Y lo mismo ocurre también con las leyes de la salud. No fue una sentencia arbitraria la que Dios dio, sino que Él nos estaba prediciendo qué era lo que nos iba a suceder por causa de quebrantar estas leyes que Él sabía que el ser humano no iba a obedecer. Hoy en día ocurre cualquier cosa, y todo lo queremos culpar a Dios, pero si nosotros nos ponemos a examinar, nos vamos a dar cuenta de que Dios no tiene nada que ver en esto. Dios nos ha entregado a nosotros el libre albedrío, pero a nosotros nos corresponde elegir, y si nosotros vamos a elegir desobedecer, las consecuencias inevitablemente van a venir. Satanás eso es lo que nos quiere inducir a que desobedezcamos todo el tiempo, porque Satanás sabe que si nosotros desobedecemos a Dios, allí nos tienen atrapados. Pero Dios siempre nos dice es, obedece y vivirás. Dice la sierva del Eterno: Dios maldijo la tierra por causa del pecado cometido por Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento, y declaró: con dolor comerá de ella todos los días de tu vida. El Señor les había proporcionado lo bueno y les había evitado el mal. Entonces les declaró que comerían de él, es decir, que estarían en contacto con el mal todos los días de su vida. Eso fue lo que les quiso transmitir Dios, de que a partir de ahí ellos estarían en contacto con el mal todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque ya Satanás se le había dado como ese derecho de poder intervenir, algo que no se le había dado antes del pecado. Él podía tentarlos, pero no podía inducirlos a pecar. Pero a partir de ahí, Satanás iba a tener más acceso a la humanidad, y por eso iban a tener constantemente contacto con el mal. De allí en adelante el género humano sería afligido por las tentaciones de Satanás. Se le asignó a Adán una vida de constantes fatigas y ansiedades en lugar de las labores alegres y felices de que habían gozado hasta entonces. Estarían sujetos al desaliento, la tristeza y el dolor, y finalmente desaparecerían. Habían sido hechos del polvo de la tierra y al polvo debían retornar. A partir de ahí, Satanás iba a poder afligir al ser humano. Y nosotros hemos visto esos resultados. Aún como hijos de Dios, aún como seguidores de Cristo, en muchas ocasiones hemos visto que el enemigo quiere enseñorearse de nosotros. Pero a diferencia de aquellos que no conocen de Dios, nosotros tenemos una seguridad y una esperanza. Sabemos que aunque estamos afligidos, Dios está ahí. Sabemos que muchas veces nos desanimamos, pero Dios está ahí. Sabemos que quizás nos equivocamos, pero tenemos a dónde acudir, a dónde refugiarnos. Y eso es lo que el enemigo ahorita se ha esforzado por hacer, que nosotros no veamos un Salvador, que nosotros no contemplemos la necesidad de buscar de Dios. O que lleguemos al otro extremo de pensar de que somos tan indignos, tan pecadores, de que no merecemos a ese Salvador. Y es cierto que no lo merecemos, pero ya Dios lo dio. Y es más triste para Él que nosotros desechemos ese maravilloso plan que Él ha destinado para que nosotros podamos ser salvos. Si Él entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos a Él, no lo hizo en vano. Él no lo hizo esperando que nosotros fuéramos perfectos para ir a Él. Él conocía nuestra debilidad. Él quiere que vayamos tal cual somos para que Él nos limpie. Y Satanás eso es lo que no quiere, porque Él sabe que si nosotros vamos a Cristo y permanecemos en Él, Él pierde totalmente su poder sobre nosotros. En conclusión, ¿quién es el príncipe de este mundo? Ya lo sabemos, Satanás. Dice la sierva del Eterno: mediante el éxito que tuvo al desviar el hombre de la senda de la obediencia, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Pasó al usurpador el dominio que antes fuera de Adán. Pero el Hijo de Dios propuso que vendría a esa tierra para pagar la pena del pecado, y no solo redimiría al hombre, sino que recuperaría el dominio perdido. Amén, amén. No solamente nos venía a redimir, sino que a recuperar ese dominio que perdió. Y cuando dice que venía a recuperar, quiere decir que venía a recuperar todo, la tierra y el hombre. Ya para terminar, voy a compartirles la cita que está en Hechos de los Apóstoles como conclusión, en vista de que todo
fue creado por Dios, de que todo lo pertenece a Dios y de que todo finalmente fue y será restaurado por Él por medio de la redención. Dice la sierva del Eterno, no retengamos de Dios lo que le pertenece. No le rehusemos lo que aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no puede ser negado sin ruina. Él nos pide todo el corazón, démoselo, es suyo, tanto por derecho de creación como de redención. Nos pide nuestra inteligencia, démosela, es suya. Pide nuestro dinero, démoselo, pues es suyo. No soy vuestro, porque comprados soy por precio. Todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Y si así lo creemos, hermanos, pidámosle al Padre Celestial de que todo nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, y todas las cosas que Él nos ha entregado, se las podamos consagrar a Él. Que le podamos hacer un buen uso de aquello que Él nos ha regalado. Dios quiere que nosotros nos gocemos, ¿sí? Él nos da tiempo para que nosotros nos recreemos, para que compartamos con nuestra familia, con nuestros hermanos, pero siempre teniendo en cuenta de que todo le pertenece a Él. No desperdiciemos un momento y pidámosle al Padre Celestial que nos ayude, porque sabemos de que Satanás aún está en este mundo y aún quiere tentarnos. Y Él quiere que eso que le pertenece a Dios, nosotros se lo dediquemos a Él. Con el solo hecho de que nosotros perdamos de vista al Salvador, ya estamos poniendo todas esas facultades que Él nos ha entregado al servicio de Satanás. Que el Padre Celestial les bendiga y espero que este estudio haya sido de bendición. Un feliz resto de sábado. Chao, chao. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación, realmente muy clara, muy didáctica, muy fácil de comprender y de entender. Así que bueno, agradecidos a Dios por eso. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios en el chat. Estén atentos porque al final del programa vamos a estar leyendo los mensajes, los saludos que ustedes dejaron en los comentarios del video anterior y del anterior, ¿sí? Porque estuvimos 2 semanas ausentes, más o menos ausentes. Así que vamos a estar leyendo los mensajes, los saludos que ustedes mismos dejaron en los comentarios. Si quieren que les mandemos saludos la semana que viene, dejen comentarios en este video con la palabra saludos. Dejen su nombre escrito, por general a veces se olvidan de poner el nombre y bueno, uno no sabe cuál es a quién le estamos mandando el saludo. Dejen el nombre y el lugar desde donde nos escriben, ¿sí? Y lo que quieran poner al margen, ¿no? Pero dejen su nombre y el lugar desde donde nos escriben, déjenlo en los comentarios de este video para que la semana que viene podamos leerlos y podamos compartirlos. Así que esto al final vamos a estar leyendo los de la semana pasada y la anterior. Vamos a responder entonces la pregunta para el chat. ¿Qué era necesario que Dios hiciese, que Cristo hiciese también, para poder rescatar, para poder redimir al ser humano a su condición original, ¿sí? Vamos a empezar con un texto que me parece muy, muy claro, que está en Lucas capítulo 19, versículo 10, esto lo cita la escuela sabática, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, hermanos, en este mundo no tenemos esperanza fuera de Cristo. Ustedes saben que esta es una declaración bastante radical, bastante fuerte para el mundo en el que vivimos hoy, donde la gente considera que hay muchos caminos que conducen a la salvación, que hay muchos caminos que conducen a Dios, que cada uno puede inventarse su propio camino prácticamente. Sin embargo, la Biblia dice que solamente hay un camino, que solamente Cristo puede conducirnos nuevamente a nuestro hogar original, a nuestro Edén original. ¿Sí? Y esto obviamente causa mucha resistencia. Últimamente se está hablando de que las alabanzas a Jesús o las declaraciones acerca de Cristo como único Señor y único mediador entre Dios y los hombres están siendo vistas como algo discriminatorio hacia las otras religiones, pero en realidad todas las religiones son discriminatorias en ese sentido, porque los musulmanes obviamente creen que lo que dice el Corán es verdad y no lo que dice la Biblia, ¿sí? O quizá tomen algunas cosas de la Biblia, pero en general no dicen que la Biblia sea un libro 100% confiable, sino que ellos dicen que el Corán es la verdad, y así mismo el libro de Mormón, y bueno, las demás religiones tienen sus libros o sus oráculos, y bueno, cada uno va a defender su punto de vista, pero se pone la lupa solamente sobre el cristianismo, y esto no debería ser así.
en realidad, o sea, si hay libertad de expresión, si hay libertad de prensa y libertad de religión, todas las religiones pueden ser exclusivistas y no debería haber ningún problema. ¿Sí? Lo que no deberíamos hacer o lo que no se debería permitir es que una religión persiga a la otra o que se imponga una creencia por la fuerza. Mientras que el cristianismo no haga eso, puede ser todo lo exclusivista que quiera y que sea, porque en realidad todas las religiones son exclusivistas. ¿Sí? Hasta las religiones que defienden el ecumenismo y que defienden que todas las religiones conducen a Dios, también son de alguna manera exclusivistas. ¿Por qué? Porque están diciendo que las que son exclusivistas o las que no son ecuménicas no conducen a Dios, o sea que están dejando fuera a esas personas. O sea que siempre de alguna u otra manera la religión va a tener un camino exclusivo y Cristo es el camino exclusivo que nos conduce a Dios, o sea, no hay otro camino. No hay una Virgen María que nos conduzca a Dios, no hay santos que nos conduzcan a Dios, es solamente Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Entonces, el Hijo del Hombre dice que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El ser humano se perdió, Adán y Eva se perdieron, se pusieron bajo el dominio de Satanás y ahora el Hijo del Hombre tenía que venir y acá viene la respuesta para el chat. No era solamente que el Hijo de Dios debía morir en la cruz. Debía morir pero en la condición de ser humano. El Hijo del Hombre debía venir y hacerse hombre, compartir nuestra naturaleza, compartir nuestras vicisitudes, nuestros pesares, ¿sí? Él tenía que sufrir en carne propia lo que es ser un ser humano caído, ¿sí? Y arrostrar todas las penurias que tiene la vida de un mundo caído, porque evidentemente Jesús no vino a rescatar a Adán antes de la caída, sino después de la caída. Tenía que identificarse con los seres humanos caídos, tenía que pasar hambre, tenía que pasar frío, tenía que sufrir las consecuencias del pecado, ¿no? Del pecado de Adán, que fueron nuestros primeros padres. Ahora, él tenía que hacerse hombre. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 8. En realidad la escuela sabática cita varios textos de 1 de Juan 3, ¿no? Que menciona que todos los que hacen pecado son hijos del diablo, ¿sí? Están bajo la soberanía del diablo, y por eso Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y en el versículo 8 dice, el que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, el Hijo de Dios vino, hermanos, para que nosotros podamos ser libres de esa esclavitud del pecado, para deshacer las obras del diablo, para que dejemos de ser súbditos de Satanás y seamos súbditos de Dios, del reino de Dios, aunque no recibamos la vida eterna ahora mismo, ahora ya mismo, porque vamos a morir. Si Cristo no viene antes, todos nosotros vamos a ir al descanso, como todos nuestros antepasados, como todos los profetas, reformadores, todos van al descanso, pero van a estar sellados con la garantía, con las arras del Espíritu, para recibir el galardón, la vida eterna al final del conflicto, ¿sí? Entonces, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer, dice, las obras del diablo. Y Hebreos capítulo 2 es un texto muy claro, muy bonito, que habla acerca de este acto de Cristo de humanarse, de hacerse hombre, de tomar sobre sí nuestra propia naturaleza. Esto está en el versículo 9 de Hebreos capítulo 2, vamos a leer el 9 y el 14, que nos habla de este acto de Cristo, ¿no? De esta humillación de Cristo, de aquel que era el segundo en el cielo, ¿sí? el que ocupaba el lugar más exaltado después del Padre en el cielo, bajar a esta tierra y hacerse incluso menor que los seres creados, que los ángeles del cielo. O sea, Cristo se hizo menor inclusive que los ángeles, se humilló, se hizo un ser humano y tomó nuestra naturaleza humana caída, como lo dice también Hebreos capítulo 2, ¿no? Que Él no vino a socorrer a los ángeles sino a la descendencia de Abraham, y por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, participando de carne y de sangre. Y cuando se habla de carne y de sangre se habla de esa naturaleza humana caída, ¿no? Entonces en el versículo 9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Él tenía que pagar por cada uno de nosotros el precio de nuestros pecados, de nuestra transgresión, que era la muerte, ¿sí? Y obviamente tenía que ser una vida perfecta. Jesús tenía que vivir una vida
completamente en obediencia a toda la ley de Dios. Su vida era perfecta, sin ningún pecado. La muerte de Cristo no la causó ningún pecado de él, sino los pecados de todos nosotros, ¿sí? Porque no fueron las espinas, no fueron los clavos, no fue la lanza, no fue nada de eso lo que mató a Cristo, sino que fue el peso de nuestras transgresiones que cayeron sobre él. Pero él tenía que ser un ser humano. Él tenía que poder transitar el sendero que cada uno de nosotros transitamos y demostrarnos que se puede vivir una vida de obediencia plena a la ley de Dios. Él tenía que marcar el camino para que nosotros lo siguiéramos a él, para que siguiéramos sus pisadas. Entonces en el versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre. O sea, Jesús, al tomar la naturaleza humana y al morir por nosotros, iba a vencer por medio de su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte y que esclavizaba a toda la humanidad por medio del temor de la muerte. Los tenía esclavos, los tenía cautivos, y ahora nos libra, dice, nos libra de esa esclavitud. Y fíjense qué importante es esto, porque la esclavitud es por causa del temor de la muerte. O sea, Satanás esclaviza a los seres humanos basados en el temor a la muerte. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, ya no nos interesa ni siquiera el tema de la muerte. Ya no nos preocupa, eso está en las manos del Señor. Y si el Señor quiere que vayamos al descanso, vamos al descanso, no hay ningún problema. Si el Señor quiere que vivamos para gloria y honra de su nombre, lo hacemos para gloria y honra de su nombre. Para mí el vivir es Cristo, como decía Pablo, y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo había sido liberado de ese imperio de la muerte? Porque ya no tenía temor a la muerte. Porque ya él pensaba en el galardón, en la vida eterna. Él ya había sido sellado con la garantía, con las arras del Espíritu. Y un texto también que cita la lección está en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Todavía no hemos recibido esa vida eterna, pero podemos estar sellados hoy en día con esa salvación para recibirla al final. Versículo 13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis. O sea, ¿desde cuándo? Desde que creímos, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa desde que creímos. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras son la garantía, el compromiso de nuestra herencia hasta aquel día en que recibamos la posesión adquirida, que es lo que adquirió Cristo, ¿no? O sea que todo, hermanos, todo, absolutamente todo lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Y aún en nuestra condición perdida, Dios quiso enviar a su Hijo. Jesús tomó nuestra naturaleza humana, vino a vivir una vida perfecta, a cargar con la paga del pecado que era la muerte, para darnos a nosotros la posibilidad de vivir eternamente en el reino de Dios. Así que todo, hermanos, lo que recibimos se lo debemos a Él. Cuando empecemos a estudiar y empecemos a profundizar sobre este tema de diezmos y ofrendas, teniendo esta perspectiva, teniendo esta imagen, ¿no?, de cuánto ha dado Dios por nosotros, cuánto nos da cada día, porque todo lo que recibimos lo recibimos de Él, va a ser mucho más fácil comprender esto. El diezmo, las ofrendas, nuestro servicio a Dios, nuestros talentos, todo lo que le ofrecemos a Dios no es nada al lado de todo lo que hemos recibido. Solamente le estamos devolviendo una parte de lo que Él nos dio a nosotros. Así que en definitiva, respuesta para la pregunta del chat: ¿qué tenía que hacer Dios? ¿Qué tenía que hacer Cristo? Cristo tenía que tomar nuestra naturaleza humana. Cristo tenía que tomar nuestra naturaleza humana, hacerse hombre, compartir con nosotros las vicisitudes de la humanidad y morir, ¿no? Después de una vida sin pecado, morir, sí, obviamente era la muerte del Hijo de Dios lo que nos traía salvación, pero Cristo tenía que hacerse hombre, participar en todo juntamente con nosotros. Vamos a ir concluyendo, hermanos, entonces con el programa de hoy, no sin antes leer los saludos que ustedes mismos nos han dejado en los videos anteriores. El primer saludo es para el hermano Oscar Antonio Mazuecos. Dice: hola hermano Emanuel y compañía, todo feliz santo sábado y bendito continuo sábado. Agradezco a Dios tus mensajes a través de la santa palabra.
la Biblia de nuestro Padre Celestial en la escuela sabática. Siempre estoy orando por todos los pastores y hermanos fieles a Dios en primer lugar y todos los que les abran el corazón al Altísimo. Aprovecho este mensaje para que me mande saludos y a mis 3 hijos y a un amigo, Maxi, Julie, Valen y Joaquín. Te saludo desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina. Oscar, bendiciones del Altísimo para todos. Bueno, muchas gracias Oscar, un gran saludo para todos ustedes, que Dios les bendiga, gracias por dejar tu comentario. Saludo a toda la gente de Argentina, de Buenos Aires, General Rodríguez también, que es un lugar que conozco, que tuve la oportunidad de visitar algunas veces, así que bueno, saludos para todos por allá. El segundo saludo es para Iris Torres, que nos escribe desde Panamá, dice: bendiciones hermanos, saludos desde Panamá, gracias hermana por compartir tu mensaje con cada uno de nosotros. El siguiente saludo dice: un cariñoso saludo en el Día del Señor desde Talca, Chile, y bendiciones. Esto nos lo escribe Sergio Oces, ¿sí? Así que bueno, un gran saludo para vos también, hermano Sergio. Gracias por dejar tu comentario. Saludos a todos los hermanos de Chile y de Talca en particular, que tuve la oportunidad de estar hace unos años por allá. El siguiente saludo viene desde California, dice: saludos de California, Estados Unidos, Juan Gabriel Duberge. Así que bueno, hermano, muchas gracias por tu saludo, por tu mensaje. Un gran abrazo para vos y tu familia. Y el siguiente mensaje lo envía Virginia desde Colombia y dice: desde Colombia los saludo, hermosa alabanza, Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias Virginia, un gran abrazo para vos y para tu familia, gracias por dejarnos tu mensaje. El siguiente mensaje dice: hola hermano Emanuel, bendiciones en el Todopoderoso, gracias por compartir ese repaso y sus conocimientos en todos sus videos. Su trabajo para Dios, para beneficio de todos, saludos desde Colombia, que tengan un viaje en compañía de Jehová y sus santos ángeles, estudiaré, dice. Bueno, Esperanza Suárez Gómez nos escribe también desde Colombia, así que le mandamos un fuerte abrazo para vos, Esperanza, y para toda tu familia. Gracias por dejarnos tus saludos. Y bueno, ya saben entonces, hermanos, los que quieran recibir un saludo la semana que viene, dejen sus comentarios en este video, dejen ahí su nombre, el lugar desde donde escriben y lo que quieran comentar, y vamos a estar leyéndolo, Dios mediante, la semana que viene. Así que hermanos, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Agradecidos a Dios por la participación de cada uno de ustedes, porque han dejado sus mensajes, sus comentarios. Gracias a todos por participar, por las alabanzas, por las partes bíblicas, a la hermana Vanessa. Y bueno, vamos a despedirnos con una oración y luego sí vamos a escuchar la alabanza, lema que escuchamos cada sábado. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta semana. Querido Padre, te damos las gracias por esta nueva semana que comienza. Te pedimos que tus santos ángeles, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayudes a depender de ti, a poner nuestros ojos en ti, Padre, a no desviarnos en nuestro corazón y poder reconocer que todo lo que tenemos viene de ti. Te damos las gracias y ayúdanos, Padre, a llegar al próximo sábado en santidad y en comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, gracias a todos por haber estado allí del otro lado. Nos estaremos encontrando, Dios mediante, la semana que viene para un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Por la gracia de Dios vamos a estar estudiando la lección número 2, ¿sí?, de la escuela sabática, que se llama La codicia. Así que bueno, va a estar muy interesante el tema. Vamos a tener, Dios mediante, también un invitado especial. Así que bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu
el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.